Estación Reddit. Nunca fui prioridad. Hoy, ella daría todo por tenerme de vuelta. Durante casi 5 años de relación, supe, en el fondo, que siempre ocupaba el final de su lista. Yo era el "después veo eso", el "lo siento", estaba ocupada, el "entiendes, ¿verdad?". Y sí, durante demasiado tiempo, entendí. Tragaba los silencios, aceptaba las cancelaciones de última hora, soportaba los cumpleaños olvidados. Tenía esperanza, esa maldita esperanza, de que algún día sería su prioridad. Nos conocimos en el último semestre de la universidad. Yo estudiaba ingeniería civil, ella hacía diseño gráfico. Era carismática, inteligente, un poco caótica, del tipo que llegaba tarde pero con una sonrisa que hacía que se olvidara el reloj. Cuando empezamos a salir, me enamoré de la intensidad con la que vivía. Pero ese mismo brillo que me atrajo también me ofuscó. Tenía muchos amigos, muchas fiestas, muchos compromisos. Yo era más reservado. Al principio, pensaba que nuestros mundos diferentes se complementaban. Creía que el problema era yo, que necesitaba relajarme más, ser menos sensible. Ella decía que me amaba, y cuando lo decía, yo creía. Porque era raro, pero bonito. El problema es que su amor siempre venía con un asterisco. Estuve ahí para ella en los peores momentos. Cuando perdió el trabajo, fui yo quien hizo horas extras para cubrir el alquiler. Cuando a su madre le diagnosticaron cáncer, fui yo quien condujo durante horas para buscarla y pasar la noche en el hospital. Pero cuando mi padre fue ingresado, ella no podía ir, tenía un trabajo importante. Cuando fui promovido, solo envió un emoji por WhatsApp y ni siquiera apareció en mi celebración. Y aún así, me quedé. Pensé que el amor era eso, aguantar, entender, esperar. Pero todos tienen un límite. Y el mío se estaba acercando. Con el tiempo, los pequeños inconvenientes se convirtieron en heridas abiertas. Empecé a notar cosas que antes pasaba por alto, como el hecho de que nunca hacía planes conmigo con anticipación, siempre dejaba todo en el aire, como si estuviera esperando algo mejor que apareciera. Los fines de semana estaban frecuentemente ocupados con amigos, viajes con compañeros de trabajo, eventos a los que no se podía llevar acompañante. Solo me incluía cuando le convenía. Mis amigos lo notaban. Uno de ellos llegó a preguntarme, en una conversación casual, por qué ella nunca estaba presente cuando salíamos. Di cualquier excusa, como siempre hacía. Pero por dentro, me sentía humillado. Invisible. Era como si viviera en una relación aparte. Para el mundo, yo era solo el novio de larga duración. Pero para mí, ella era todo. Ella, por otro lado, actuaba como si yo fuera un detalle. La gota que colmó el vaso ocurrió en mi cumpleaños. Había preparado todo con cuidado, reservé un restaurante que a ella le encantaba, compré una camisa nueva, incluso avisé con días de antelación. Ella confirmó su asistencia. Dijo que no podía esperar. A la hora marcada, me quedé esperando. Y esperando. Mandé mensajes. Nada. Llamé. El celular apagado. Aún intenté creer que estaba en camino, que el tráfico podía estar complicado, cualquier excusa estúpida. Ella apareció al día siguiente. Me dio un beso apresurado y dijo que se había olvidado porque una amiga la había invitado a una noche solo de chicas. Pensé que era una broma. Pero hablaba en serio. Esa noche no discutí. Solo la miré y comprendí, no significaba lo mismo para ella que lo que ella significaba para mí. No más. Tal vez nunca había significado eso. Sonreí, disimulando el dolor. Ella ni se dio cuenta. Y en ese silencio pesado, comenzó algo dentro de mí que no podía contener más. Un tipo de luto. El fin del amor no ocurre con un grito. Muere así, en silencio, cuando la indiferencia se convierte en norma. Pero lo que ella no sabía, es que comenzaba a planear mi salida. Después de mi cumpleaños, algo se rompió de verdad dentro de mí. No lloré. No discutí. No imploré. Solo, dejé de intentar. Dejé de sacar conversación. Dejé de mandar mensajes a mediodía para contar tonterías. Dejé de ser el primero en preguntar cómo estaba. No fue algo ensayado. Fue como si mi corazón finalmente hubiera entendido lo que mi mente insistía en negar durante años, estaba solo en esa relación. Ella notó el cambio.
Claro que lo notó. Comenzó a enviar mensajes con más frecuencia, me llamaba mi amor, con una dulzura que no usaba desde hacía meses. Pero era demasiado tarde. Esa atención repentina no me calentaba. Sonaba ensayada. Reactiva. Como si, por primera vez, sintiera que podía perderme y estuviera incómoda con esa idea. Pero no quería que me valorara por miedo a perderme. Quería que me valorara porque me amaba. Porque veía en mí algo precioso. Y en ese momento, entendí, tal vez nunca había sentido eso. Empecé a alejarme, discretamente. No terminé de inmediato. No por cobardía, sino porque, después de años tratando de aferrarme a eso, necesitaba un tiempo para aceptar que realmente había llegado el fin. Comencé a reconstruir mi vida en silencio. Salía más con mis amigos. Volví a entrenar. Me reconecté con mi hermana, que siempre había torcido el nariz hacia ella, por cierto. Y cuando reía en esas nuevas compañías, me daba cuenta de lo raro que era reír al lado de mi propia novia. Cómo me había acostumbrado al peso constante. A la espera. A la frustración. Fue un domingo por la tarde cuando todo finalmente desbordó. Estábamos en mi apartamento, ella scrollando el celular, riendo de un vídeo que su ex había publicado. Sí. Su ex. Me lo mostró, como si fuera algo inofensivo. Ahí supe, el respeto también había muerto. Y con él, lo poco que quedaba de nuestra relación. Ella aún estaba acostada en mi cama, jugando con el celular y soltando risitas, cuando le dije, con la voz más firme que pude, necesitamos hablar. Ella ni siquiera levantó la vista de la pantalla. ¿Sobre qué? Respiré hondo. Sobre nosotros. Sobre el hecho de que ya no existe un nosotros aquí. La risa se le atascó en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, me miró de verdad. Y por primera vez, también, vi miedo en sus ojos. Pero no era miedo de perder a alguien que amaba. Era miedo de perder la comodidad, la conveniencia. Intentó argumentar. Dijo que era una fase. Que estaba estresada. Que yo también había cambiado. Que la culpa era de nuestros horarios. Que no tenía por qué ser así. Pero ya había esperado demasiado por algo que nunca llegó. Le expliqué, con calma, cómo me sentía invisible. Como siempre fui el que esperaba. El que cedía. El que se entregaba, incluso cuando nada regresaba. Ella guardó silencio. Y por primera vez, vi en sus ojos el reconocimiento y la vergüenza. Demasiado tarde. Cuando se fue esa tarde, no gritó. No lloró. Solo dijo, te vas a arrepentir. Y confieso, por un segundo, me pregunté si tenía razón. Fueron años juntos. Historias, planes, recuerdos. No se borra eso de la noche a la mañana. Pero lo que me mantenía allí no era amor, era apego, era miedo al cambio. En los días siguientes, el silencio fue pesado. Pero también liberador. Podía respirar sin esperar la próxima decepción. Dormía en paz. Estaba redescubriendo quién era sin el peso de intentar agradar a alguien que nunca me veía de verdad. Lo que no sabía era que, mientras renacía en silencio, ella comenzaba a darse cuenta de lo que realmente había perdido. Y sería solo el comienzo de su intento por reconquistarme. 2 semanas después del final, apareció. No avisó. Simplemente tocó la puerta de mi apartamento como si aún tuviera derecho. Cuando abrí, ella tenía el cabello recogido de cualquier manera, los ojos rojos y sostenía una bolsa con brigadeiros, los que sabía que me gustaban. Sentí una punzada en el pecho, pero también una extraña rabia, fría. ¿Dónde estaban esos gestos simples cuando más los necesitaba? Entró sin esperar invitación. Se sentó en el sofá. Dijo que solo quería conversar. Y por primera vez en años, habló. Mucho. Dijo que había estado pensando en todo. Que me veía en cada rincón de su rutina. Que todo parecía más vacío ahora. Que nadie la entendía como yo. Que yo era la mejor persona que había pasado por su vida. La escuché en silencio. Parte de mí quería escuchar eso desde hacía mucho tiempo. Pero otra parte, la parte que se cansó de vivir de migajas, solo veía desesperación en esos ojos. No estaba arrepentida de lo que hizo.
Estaba arrepentida de las consecuencias. Intentó tocar mi mano. Preguntó si podíamos comenzar de nuevo despacio. Dijo que ahora tenía más tiempo. Que quería hacer las cosas de manera diferente. Solo logré soltar una sonrisa torcida. Ahora que me fui es que soy prioridad. Ella se quedó callada. Creo que fue la primera vez que entendió lo que significaba realmente perderme. Después de que se fue, sin respuesta, sin promesa, comenzó una secuencia. Mensajes en el celular. Indirectas en las redes sociales. Amigos en común diciendo que ella estaba diferente, sentía mi falta, estaba realmente arrepentida. Pero había aprendido a reconocer, no todo arrepentimiento nace del amor. A veces, surge del ego herido. De la ausencia de alguien que servía de pilar. Y yo ya no estaba dispuesto a ser ese soporte frágil. Ella me quería de vuelta. Pero ahora, yo me había reencontrado. Y era ella quien necesitaba lidiar con el vacío que creó sola. Empezó a aparecer en los lugares que frecuentaba. Al principio, pensé que era coincidencia. Pero siempre era muy conveniente. En el café donde pasaba las mañanas de sábado, en el gimnasio donde empecé a entrenar, incluso en un bar donde rara vez iba con amigos, allí estaba ella. Siempre con esa sonrisa ensayada y un vaya, qué sorpresa. Pero no era sorpresa. Era estrategia. También comenzó a publicar cosas en las redes sociales con leyendas que solo nosotros entenderíamos. Canciones que escuchábamos juntos, frases que había dicho una vez en una conversación cualquiera. Era como si intentara atraerme de nuevo a través del afecto de la memoria. Y confieso, en algunos momentos, casi funcionó. La verdad es que, a pesar de estar herido, mi corazón todavía la recordaba con cariño. A veces, solo en la noche, me preguntaba si estaba siendo demasiado duro. Si valía la pena intentar comenzar de nuevo, ya que ahora parecía tan arrepentida. Veía sus mensajes diciendo que estaba en terapia, que entendía ahora cuánto me había lastimado, que me amaba más que nunca había amado a alguien. Pero luego recordaba el silencio en mi cumpleaños. Las veces que la necesité y solo recibí ausencia. Cuánto me entregué sin retorno. Fue entonces que comprendí que lo que me ataba a esa historia no era amor. Era la esperanza de lo que podría haber sido, y nunca fue. Y, sobre todo, el miedo de seguir sin alguien que, durante tanto tiempo, representó un pedazo de mi identidad. Me llamaba todos los días. Enviaba flores al trabajo. Incluso llegó a dejar una nota pegada en la puerta de mi apartamento, diciendo que merecíamos una segunda oportunidad. Pero ahora era mi turno de decir no. Y cuanto más intentaba, más claro se volvía, solo comenzó a correr tras de mí cuando se dio cuenta de que, esta vez, no estaba fingiendo que me había ido. Realmente me fui. Fue en una mañana común de miércoles cuando conocí a Lara. Era una nueva contratada en la empresa donde trabajo, y comenzó en el departamento de proyectos, muy cerca del mío. Tenía una manera tranquila, una risa ligera y ojos que prestaban atención de verdad. Al principio, era solo una colega simpática. Pero con el tiempo, la conexión creció de una manera natural, sin forzar, sin apresurarse. Hablábamos sobre libros, películas antiguas e incluso sobre la familia. Era diferente. No porque hiciera grandes gestos, sino precisamente por lo contrario, estaba presente en el detalle. Preguntaba cómo había sido mi día. Recordaba las fechas. Notaba cuando cambiaba mi humor. Y, sobre todo, escuchaba. Con el tiempo, empecé a sentir algo que no sentía en años, paz. Y fue entonces cuando mi ex descubrió que estaba avanzando. No sé cómo. Tal vez por amigos en común. Quizás por una foto despretensiosa que alguien publicó. Pero no pasó mucho tiempo antes de que me enviara un mensaje directo, ¿entonces es eso? ¿Me olvidaste de verdad? No respondí. Ella apareció en mi trabajo días después. Me esperó a la salida. Llorando. Dijo que estaba alterada con la idea de verme con otra. Que debía haber despertado antes. Que haría cualquier cosa para tener otra oportunidad. Pero todo lo que decía ahora sonaba como eco. Como promesas rotas dichas demasiado tarde. La miraba y me preguntaba, si yo me hubiera presentado así, desesperado, meses atrás, ¿me habría escuchado? ¿O me habría llamado demasiado intenso? La ironía era cruel. Ella,
que siempre había hecho hincapié en mantener la distancia emocional, ahora quería invadir mi vida de nuevo. Pero yo estaba diferente. No quería venganza. Solo quería seguir adelante. En paz. Y fue entonces cuando se dio cuenta, ya no se trataba de ella. Yo ya no era el mismo. No solo había perdido al novio, había perdido al hombre que haría cualquier cosa por ella. Y ese hombre ya no existía. No pasó mucho tiempo para que ocurriera el intento final. Ella apareció en la puerta de mi edificio, al final de un viernes. Estaba arreglada, como si se hubiera preparado para una cita, y, en el fondo, eso era exactamente lo que esperaba. Traía una caja con fotos nuestras, cartas antiguas que ni siquiera recordaba que aún existían, y una llave, la copia que tenía de mi apartamento. Dijo que quería devolverme todo, de forma simbólica. Pero su mirada gritaba otra cosa, última oportunidad. Comenzó a hablar como si fuera un monólogo ensayado, te perdí por culpa mía. Lo sé. Pero he cambiado. Estoy cambiando. Estoy en terapia, estoy repensando todo. Me enseñaste lo que es el amor, y me tomé demasiado tiempo en valorarlo. Dame solo una oportunidad más, solo una. Esta vez, no sentí rabia. No sentí pena. Solo una tristeza tranquila. Era como ver el final de un capítulo que ya había terminado hace mucho tiempo, pero que alguien insistía en mantener abierto. Hablé con calma, me enseñaste muchas cosas. Principalmente, nunca más aceptar ser la segunda opción de nadie. Ella lloró. Dijo que haría cualquier cosa. Que dejaría todo. Que me probaría. Pero yo ya no quería más pruebas. Quería paz. Le entregué la llave. Agradecí por los recuerdos, pero le dije que ahora pertenecían al pasado. Intentó abrazarme. Me hice a un lado, amablemente. Y le dije la cosa más honesta que jamás le había dicho, si me hubieras tratado así cuando aún me tenías, nada de esto habría sido necesario. Ella quedó ahí, parada, sosteniendo la caja y las lágrimas. Sin respuesta. Sin salida. Y por primera vez, fui yo quien dio la espalda y se fue sin mirar atrás. En ese momento, supe que, finalmente, me había liberado. Los días que siguieron fueron los más livianos que jamás había vivido. No porque todo encajara de la noche a la mañana, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no cargaba un peso extra. Ya no necesitaba probar mi valor. No tenía que implorar atención. Ya no andaba pisando huevos, tratando de agradar a alguien que nunca me vio por completo. Estar con Lara era diferente. No se trataba de promesas grandiosas, ni de gestos impactantes. Era sobre constancia. Sobre cuidar de las pequeñas cosas. Ella recordaba que me gustaba el café sin azúcar. Guardaba silencios sin prisa. Sabía cuando necesitaba hablar y cuando solo necesitaba ser. Y fue en ese espacio seguro que florecí. Volví a estudiar algo que había dejado de lado. Me reconecté con amigos antiguos. Fui a conocer a los padres de Lara en un almuerzo dominical donde me sentía acogido como en familia, algo que nunca había sentido antes. Y en algún momento, sin darme cuenta, dejé de pensar en mi ex. Ella todavía intentaba contactarme de vez en cuando. Un emoji, una canción, una pregunta vaga. Pero ahora, ni siquiera necesitaba bloquearla. Ya no tenía poder sobre mí. Me di cuenta de que, por mucho tiempo, pensé que solo podría seguir adelante si ella se arrepentía. Si reconocía cuánto me había lastimado. Y sí, eso sucedió. Pero al final, comprendí que el perdón más importante no era el suyo, era el mío. Perdonarme a mí mismo por haber aceptado tan poco. Por haberme disminuido tanto. Por haber confundido persistencia con amor. Hoy, miro en el espejo y veo a alguien que se ha reconstruido. Que ha aprendido a amarse. Que descubrió que ser prioridad no es un lujo, es lo mínimo. Y eso, nadie nunca más podrá quitármelo. El tiempo pasó. La vida siguió su curso, y me convertí en alguien que no reconocía el dolor del pasado. Pero, como suele suceder, el destino tenía una última ironía reservada. Fue en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común donde nos encontramos nuevamente. Ella estaba sola. Con el cabello arreglado, luciendo una sonrisa que parecía ensayada, pero sus ojos traicionaban una sensación de vacío. Y, por alguna razón,
esa mirada me parecía familiar. No era la mirada desesperada de quien quería reconquistarme, sino la de alguien que finalmente aceptaba que me había ido. Para siempre. Estuvimos allí, intercambiando algunas palabras, sin más resentimientos, pero también sin más conexión. Me dijo que estaba bien, que había comenzado de nuevo. Le creí, porque, honestamente, yo también había comenzado de nuevo. No con ella, sino con la vida. Y en ese momento, comprendí cuánto había evolucionado. Cuánto me había enseñado mi historia con ella, y cómo aquel capítulo cerrado me preparó para el siguiente. Ella me miró a los ojos, finalmente, y dijo, ahora entiendo lo que querías decirme en aquel entonces. Sonreí, pero no respondí. No necesitaba hacerlo. No porque estuviera amargado o indiferente, sino porque ya había hecho las paces con ese capítulo. No se trataba más de ella. Se trataba de mí. Ahora me respetaba. Cuando nos despedimos, vi que ella ya no era la mujer que me hacía sentir pequeño. Era solo una persona que pasó por mi vida y que, de alguna forma, me enseñó a amarme. Sin arrepentimientos, sin culpas. Y, al salir de allí, con Lara a mi lado, sabía que la jornada estaba completa. Ya no estaba atado al pasado, ni a las expectativas que ella había impuesto sobre mí. Había dado todo de mí, y lo que quedaba ahora era simplemente seguir mi camino. Ella me quería de vuelta. Pero, hoy, sabía, la persona que ella quería era alguien que ya no existía. Y, al final, eso fue la mayor victoria de todas. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!